Buenas tardes, Alejandra, todos tuyos. Somos todos tuyos. Chao. Ok, no sé, ¿hasta ahora tienen alguna duda o pregunta o comentario sobre el asunto de las monjas de los conventos no hispanos? ¿Les está interesando? ¿Les está gustando? ¿Quieren leer más sobre monjas? Hoy les traje una pequeña recomendación. Hace muchos años lo compré porque el primer asunto que a mí me involucré, digamos, de manera directa con el asunto de los conventos era la escritura conventual, ¿no? Y no fue por Sor Juana, precisamente, sino que de pronto uno se dio cuenta que las monjas escriben y escriben mucho y escriben de muy variados temas, y entonces hace unos años Asunción Labrín y Rosalba Loreto, son dos autoras que se han dedicado últimamente a hacer esta revisión sobre los cuentos de monjas. Escribieron este libro que es La escritura femenina en la espiritualidad, que creo que no se ve bien. Déjenme. Como está borroso, ahí está, ya. Ahí está, perfecto, ¿no? Ahí se ve bien. Y vienen varios textos, pues es que las monjas escribían sobre muchos y muy variados temas, ¿no? Podían hacer sus autobiografías, es un tema sobre el cual ellas escribían, también escribían cartas, y hay varios asuntos que ellas escriben, ellas retoman esos textos aquí. También había diarios espirituales que luego son una maravilla de leer, porque en algunos, como les comentaba la vez pasada, de pronto, pues sí, o sea, una cosa es el canon y otra cosa es lo que ellas estarán pensando, y pues hay una cosa que nunca se debe perder de vista, y es que así como las mujeres que permanecían fuera del convento se casaban y tenían un esposo físico, ellas eran las esposas de Dios al final del día, ¿no? Entonces, como esposas, a veces tenían ciertas visiones sobre su marido, y entonces algunas tenían un alto contenido erótico, ¿no? Entonces era muy interesante porque en estos diarios consignaban esas cuestiones, y de pronto sí eran como cosas que pues cuando las empezabas a leer decías, ¿cómo es posible que una monja escriba esto? Porque además, como decía Teresa de Ávila, cuando comentaba el Cantar de los Cantares, el de béseme con el beso de su boca, pues eso era un beso. Bueno, pues ellas describían de pronto relaciones sexuales que ellas veían, ¿no? Con Dios, con Cristo, etcétera. Entonces, y eran muy vívidos todos las imágenes que tenían en esos diarios y en esos escritos. Entonces, claro, pues además de pronto eran miradas con mucha sospecha, porque además, ¿cómo era posible que si uno de las cosas que ellas afirmaban ser eran vírgenes, cómo era posible que tuvieran tanto conocimiento sobre los placeres carnales, ¿no? Entonces era cosas que sembraba algunas dudas sobre su presunta virginidad y demás, ¿no? Pero pues eran cosas que ellas escribían, ¿no? Y luego, pues ellas tomaban modelos, es que eso también es importante. Les digo, ya veremos esto en escritura conventual, que sí quiero dedicarle una parte importante. Luego iban siguiendo, ¿no? Una de las que más era, digamos, el bestseller, les decía, es Teresa de Ávila, ¿no? O sea, la que más van siguiendo en la escritura, van copiando cómo está escribiendo ella. Entonces, pues no es de extrañar de pronto que empiecen a cuestionar algunas cosas, ¿no? Además que una de las cosas, como ya veremos a continuación, para poder ser monja era saber leer y escribir, ¿no? Entonces, algunas en los testimonios que colocaban ahí, digamos, de lo que se conoce de algunas de ellas, cuando se hacían novicias, les hacían un examen, ¿no? Para leer y escribir. Entonces, algunas así pasaban de panzazo el examen, ¿no? Pero ya siendo novicias tenían que perfeccionar ese arte, porque además tenían que aprender latín para las misas, ¿no? Entonces, pues sí, a veces ese conocimiento lo practicaban en esos diarios conventuales, entonces esos diarios eran muy interesantes por esa razón. Entonces yo les sugiero que se compren este libro sobre escritura femenina para quien le interesa, porque la verdad es que es muy interesante ver, o sea, lo que escriben las monjas, qué otras monjas más allá de Sor Juana están escribiendo cosas, y sobre qué cuestiones están escribiendo las monjas, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, creo que es de la universidad, es una universidad, si mal no recuerdo. Ah, sí, la Universidad de las Américas de Puebla y el Archivo General de la Nación. Entonces, por ejemplo, en bienes nacionales y en algunos fondos vienen estos
diarios conventuales, ¿no? Entonces, lo que hacen ellas, pues, es la transcripción y hacen un estudio introductorio de esos textos. Entonces, yo les recomiendo esto. Y luego, Rosalba Loreto tiene varios artículos más sobre monjas y otros. Ella estudió las monjas poblanas, se llama La escritura femenina en la espiritualidad barroca novohispana, siglos XVII y XVIII, además. Y son Asunción Labrín y Rosalba Loreto las editoras de este libro. Entonces les digo, es muy interesante por eso, ¿no? Además es siglo XVII, XVIII, o sea que también, así como Sor Juana está haciendo estas grandes obras, hay otras monjas que están escribiendo sobre otros temas bastante interesantes, ¿no? Entonces, bueno, ya hice mi comercial sobre ese texto. Les digo, Rosalba Loreto ha estudiado las monjas poblanas, que también es muy interesante, como toda esta ritualidad que tenían las monjas poblanas, sobre todo en las fiestas que me comentabas, Horacio. Rosalba ha estudiado, ¿no? Como todos estos eventos que ocurrían, han hecho estudios de más o menos de algunos, por contar algunos eventos, 27 ceremonias, ¿no? A lo largo del año. Entonces, imagínense las monjas todo el tiempo preparándose para algún evento así. Entonces, ya, pues les invito a que lean ese texto. Y la semana pasada se me quedó como hay un asunto pendiente que ya no pude trabajar, que era el de las novicias, ¿no? Para Asunción Labrín, que es, les digo, otra autora que ha estudiado mucho el tema de los conventos. El asunto del noviciado es muy interesante, sobre todo porque ahí podía ocurrir de todo. O sea, es decir, una cosa es cumplir como todos los requisitos necesarios para que te acepten en un convento. Otra cosa muy distinta es el noviciado, porque en el noviciado había momentos en que las hacían ver su suerte, o las trataban muy bien o las trataban muy mal. Hay testimonios de alguna que decía tenía todo llagado el cuerpo porque me maltrataba mucho la maestra de novicias, ¿no? Había otras maestras de novicias que eran muy cariñosas y eran muy afectuosas con las novicias, pero era un periodo, digamos, oscuro. Algunas la tenían ganadas si tenían familiares dentro del convento y otras realmente lo tenían perdido, ¿no? Entonces, claro, no acceder a un convento implicaba muchas cosas, ¿no? Porque si bien es cierto que te podían dar todo la pompa y el lujo cuando ingresabas al convento, salir de él lo hacías por la puerta chica y en vergüenza, ¿no? Entonces era un momento muy complicado para las monjas. Y entonces hoy vamos a ver un poquito del gobierno y la vida cotidiana de las monjas. Y les digo, el tema que se me quedó ahí medio pendiente fue el asunto del noviciado. Entonces, para ingresar como novicias, las ceremonias variaban tanto de convento en convento como de familia en familia, es decir, no era lo mismo una ceremonia en un convento de calzadas que en una de descalzas, ¿no? Las descalzas podían hacer pompa y lujo de todo lo que implicaba, y claro, también variaba de familia en familia, ¿no? Si una familia era muy rica y tenía muchos recursos y era muy pudiente, la ceremonia se hacía en todo lo grande y a todo lujo, y podía incluir una cosa. Si hay algo que incluía en el caso, era que le compraban un traje nuevo y joyas, ¿no? O sea, que ella ingresaba al convento ataviada con un vestido muy lujoso y joyas, que además se han hecho más o menos cálculos de lo que se gastaban las familias en estos trajes y llegaban a gastarse hasta 2,000 o 3,000 pesos. Pensemos que una dote estaba más o menos en 4,000 pesos, digamos las más altas. Entonces, entre 2,000 o 3,000 pesos se podían gastar en el ajuar para que la chica ingresara al convento, ¿no? Entonces, llegaba llena de joyas y ahí salía de su casa e iniciaba un recorrido que implicaba ir a visitar al obispo, acompañada de una madrina para obtener la bendición del obispo, de la autoridad más alta de la iglesia. Y entonces, en ese caso, la madrina podía ser o su mamá o podía ser pues su madrina que la había llevado a bautizar, podría ser alguna hermana, podía ser alguna prima, podía ser algún miembro de su familia quien la acompañaba de visita al obispo para que le diera la bendición. Una vez que obtenía la bendición del obispo, y estoy hablando solo de la novicia, se iban a la iglesia y en la iglesia le esperaban los capellanes,
¿no? Con velas y un crucifijo, y ahí le daban la bendición y la conducían al altar. Una vez hecho esto, salía de la iglesia y se dirigía al convento acompañada de música y una muchedumbre. Es decir, no sé si recuerdan que les mostré el traslado de monjas, que están las monjas y hay un montón de gente alrededor. Bueno, pues era muy parecido en el caso de las novicias. Las novicias iban acompañadas de música, de la gente que además se volcaba a ver cómo iba haciendo este recorrido. Cuando llegaba al portón del convento se postraba, ¿no? El portón se medio abría, ¿no? Según lo que nos cuentan, y del otro lado estaba la madre abadesa. Cuando llegaba la novicia se postraba en el portón y la abadesa le preguntaba qué es lo que quiere la esposa. Lo hacía 3 veces y ella tenía que contestar la misericordia de Dios, ¿no? Entonces toda la gente estaba ahí alrededor viendo todo este evento, y una vez que ingresaba al convento, después de que le habían hecho estas preguntas, le entregaban la abadesa y la superiora, le entregaban unas flores, le entregaban unas velas a manera de bienvenida, y entonces el resto de las monjas la acompañaban, se quitaba el vestido y las joyas, y era la primera vez que se ponía el hábito. Luego del cambio de ropa, regresaba al portón, y en el portón el sacerdote le colocaba un escapulario, y pasados 8 días le cortaban el cabello y entonces empezaba su vida como novicia, ¿no? Entonces, hay un testimonio de una monja, ¿no? Que dice que, o sea, realmente iban muy emocionadas, ¿no? Todo este evento las iba emocionando muchísimo, y entonces una de ellas dice que, pues estaba ya muy emocionada. Estaba en ese momento, digamos, que tuvo como una visión en la que hace conciencia de que está abandonando su vida terrenal para entrar de lleno al convento, y entonces en ese momento escucha una canción que viene además del interior del convento, que se llama Ven, esposa mía, que es justamente la que le pasé a Horacio. Dejo de compartir, Horacio, y sí. Y esto era lo que generalmente las monjas escuchaban. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. O al menos esta es la canción que escuchó esa monja en medio de, ¿no? de toda esa algarabía. Ahí donde está compartir aquí. Y además es un autor del siglo XVII, nació hacia 1599, Etienne Molinet. Entonces, pues esto era lo que escuchaban, ¿no?
Listo. Muchas gracias, Horacio. ¿No tienes una pregunta? Sí. ¿Cómo es que llegaba esta música a las monjas? Obviamente no había fonógrafo, pero tenían como una especie de fiesta para celebrar música francesa traída de España, o el convento tenía un propio coro que se educaba en estas piezas. ¿Cómo es que llegaban a estar rodeadas de estos sonidos? Lo que se enviaba eran las partituras y la importancia de, en un convento era muy, muy, muy importante que hubiera monjas que supieran música, es decir, que supieran cantar y que supieran tocar algún instrumento, porque la música va a ser fundamental, porque está en todas las fiestas, en todas las ceremonias de los conventos, entonces era muy importante que supieran cantar. La vez pasada, no sé si recuerdan que les comenté, que en algunas ocasiones las que no tenían dote podían participar justamente como cantantes, ¿no? Si sabían tocar un instrumento o cantar, ellas, digamos, vendían ese servicio para las necesidades y entonces de ahí se iban haciendo de un dinero para poder ir haciéndose de su dote. Entonces era algo muy importante porque van a hacer, o sea, todos los eventos, todas las ceremonias, o sea, desde de recibir al obispo, la elección de abadesa, la recepción de una nueva novicia, la profesión de una monja, todos los eventos incluyen música, ¿no? Entonces es muy importante tener, ¿no? el coro de monjas que sepan cantar y que sepan tocar algún instrumento. De hecho, eso era algo muy cuestionado ya hacia el 17, ¿no? Porque se cree que las matemáticas son el lenguaje de Dios y entonces, claro, la música es más parecida a las matemáticas que a otra cosa. Entonces, claro, las monjas, muy a disgusto de algunos racionalistas, estaban más cerca de Dios, ¿no? Porque además sabían tocar y leer, leían las partituras y demás, ¿no? Entonces eran temas muy controversiales, pero pues muchas, a los que más, fíjense que hace muchos años estaba haciendo un estudio sobre esto de libros y lecturas y demás, que de pronto me quedé pensando que eso de los libros prohibidos era así, ¿no? Yo ahora lo entrecomillaría, porque siempre había como un permiso especial, ¿no? Entonces, generalmente las escrituras, lecturas y demás llegaban por medio de los comerciantes y los que más pedían eran justamente las órdenes mendicantes, ¿no? Entonces, había conventos que estaban a cargo de algunos conventos de mujeres. Entonces, eran los que más pedían, ¿no? Pedían libros prohibidos, que además había una licencia para leer libros prohibidos, o sea que si tú contabas con tu licencia te podías leer el libro prohibido, pero así, ¿no? Realmente eran las órdenes y es el clero los que más van a solicitar cosas a los libreros que llegaban, ¿no? De España, etcétera. Entonces así iban llegando, ¿no? De este tipo de música, ¿no? Así llegaban justamente a la Nueva España a través de los mercaderes, ¿no? Entonces así más o menos se iba conociendo. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, fíjate que ahí se sabe que Sor Juana tuvo una aceptación tan rápido entre las carmelitas descalzas, es decir, en el primer convento al que accedió, porque sabía música. Entonces, inmediatamente fue aceptada porque iba a ser parte del coro del convento, ¿no? Que está atrás del Templo Mayor ahora, que es un museo de arte moderno, de arte contemporáneo. Ahí entró porque era músico. O sea, eso fue lo que la hizo ingresar Creo que sí. Carmelitas. Y después, una pregunta, Alejandra, ¿en qué fondo del AGN buscas lo de los libreros y lo de los comerciantes de libros que había en la Nueva España o las relaciones de libros que llegaban? Pues yo empecé en Inquisición, o sea, porque dije, me llamaba lo de los libros prohibidos y de pronto en Inquisición lo que voy viendo es justamente esto, porque pues era Inquisición, ¿no? La que le daba el permiso, entonces metían allí todo y entonces pidió tal y este es el listado de libros que traía tal comerciante. Entonces, pues al final yo llegué a esa conclusión que los que más pedían eran las órdenes mendicantes, que más pedían yo creo, para sus colegios. Luego estaba como un grupo de libreros, ¿no? Muy establecidos en algunas ciudades que llegaban esos libros.
y al final había como cuestiones particulares, ¿no? Entonces eran así como llegaban, pero fue en Inquisición. Inquisición ajá, es donde empecé a encontrar todo eso, porque además luego buscas y dices, se remitió a España, ¿no? O se tiraron al mar porque estaban, no estaban autorizados y entonces los tiraron ahí al mar, pues No era puede más fácil. ser que los tiraran al mar en vez de regalármelos. No, y además había otros, porque eran muy bonitos. Es que en Inquisición te encuentras unas cosas maravillosas. Porque luego, no, pues que se recogieron un montón de libros que estaban prohibidos, etcétera, porque están en el índice y no sé qué. Y y pues de pronto es que no se sabía, ¿no? ¿Quién los había mandado a traer? No, pues claro, es que llegaban producto de la piratería, ¿no? Entonces, por la piratería llegaban por Veracruz, por ahí, por puertos escondidos y muy pequeñitos, y entonces en el camino hacia la Ciudad de México, pues alguien descubría que no estaban por la vía legal y entonces ahí los retenían, ¿no? Entonces, eso se puede ir encontrando en la Inquisición. Ah, gracias. Y hace unos años, alguien, no sé si la maestría o doctorado, recuerdo que la tesis la dirigió Enrique González, Ajá. justamente sobre este tema, ¿no? Sobre el tráfico de libros. Entonces, Habrá que buscarlo. Es que ya ves que Irving Leonard tiene el estudio famoso de los libros que llegaban acá, ¿no? Pero el problema con Leonard es que es de estos historiadores todavía de la mitad del siglo, de la primera mitad del 20, que no dan sus fuentes. Entonces nunca te enteras de dónde saca la información. Y bueno, pues era su costumbre, ¿no? Y así se podía hacer académicamente. Pero sí, no encuentro nunca esos datos. Pero muchas gracias por el dato. Lo voy a empezar a buscar ahí. sí, empieza a buscarle. Yo busqué Inquisición y en Inquisición encontré las cosas más geniales del mundo y te digo, es donde me quedó la impresión de que eso de prohibidos, pues prohibidos no se sabe bien para quién, ¿no? O sea que si Séneca quería leer un libro, entonces metía su solicitud y ¿para qué lo quiere leer? Bueno, pues para saber, porque uno nunca sabe cuándo el diablo puede tentarte y entonces, claro, pues, te daban tu autorización o si Arisbel quería leer, entonces metías la solicitud y te la autorizaban, ¿no? O sea que tampoco era eso de prohibidos, estaba medio entrever, ¿no? Yo la verdad es que ahora dudo de esa prohibición, porque además claro que llegaban libros que se supone que estaban en el índice y no se podían leer, ¿no? Porque Inquisición tenía que decidir, ¿no? O sea, que estaba ahí el oficial de Inquisición que tenía que decir si se leían o no se leían. Entonces, claro, mientras estuvieran ahí en el infiernillo, ¿no? Que es esa parte de las bibliotecas que tenían en algún lugar, que era como que se escondía ahí todos esos libros que no debían salir, pues mientras estuvieran ahí, o sea, había quien tenía acceso a ellos, ¿no? Entonces te digo que eso de las lecturas prohibidas, pero está en Inquisición y ya de ahí yo creo que teniendo nombres se pueden ir rastreando a los libreros y a los que comerciaban libros. Bueno, pues eso, esa era la música, digamos, que escuchaba una monja. Entonces imagínense, dentro de todo este ritual que significaba para ellas el ingreso al convento, y entonces esta monja lo que narra, o esta novicia lo que narra es, digamos, se hizo monja pues, y en sus memorias dice, ¿no? Cómo está en el portal, está viendo a la gente detrás de ella, y luego está en el convento y entonces empieza a escuchar esta música, ¿no? Celestial, y entonces, claro, entra al convento ya sin ninguna duda, ¿no? Entonces, les comento, es el tipo de música que llegaban a escuchar las del noviciado, y entonces el noviciado era pues un periodo de entrenamiento para las mujeres, ¿no? En ellos aprendían las reglas del convento y la disciplina, eso era lo que aprendían en el noviciado. Ay, ya se me perdió. Y luego se esperaba, después de un tiempo, que empezaran a sustituir sus lazos sanguíneos por los comunitarios. Aquí me puse la señal para abrir un paréntesis, porque en realidad no hay un tratado sobre la forma en la que se esperaba que actuaran estas mujeres. En el caso de algunas, conocemos los escritos de algunas monjas
que llegaron a ser maestras de novicias, y entonces hay como una división en opiniones, ¿no? Hay unas que esperan realmente que rompan con todos los lazos sanguíneos, es decir, que no estén ni pensando en la familia, en la mamá, el papá, las hermanas que dejaron fuera del convento, que realmente se aíslen y rompan absolutamente con eso, pero también hay otras maestras de novicias que lo que les dicen es: no, tú reza por tu familia, acuérdate de ellos, reza siempre por ellos. Para ellos debió haber sido muy doloroso haberte perdido, entonces siempre tenlos presentes, tenlos en tu cabeza y en tus oraciones. Entonces, como no hay un manual de cómo era ser una maestra de novicias, estaban esas dos vertientes, ¿no? La que quería que de tajo cortara con toda esa relación familiar, y por otro lado, pues estaban estas que les decían que siempre recordaran a sus familias de origen, ¿no? Y durante todo el noviciado, que podía ser de 1 a 2 años, todo el tiempo estaban en escrutinio constante de parte de la maestra, la madre superiora, pero también del resto de las monjas, sobre todo de las de velo negro. Recuerden que hay dos tipos, ¿no? De velo negro y de velo blanco. Las de velo blanco son las novicias, y algunas legas que estaban ahí dentro del convento, pero que nunca hacían votos, y luego estaban las de velo negro, que eran las que ya habían profesado, ¿no? Entonces, todo el tiempo estaban bajo escrutinio constante. Y entonces la madre de novicias les enseñaba tanto el ceremonial como la disciplina. Ahí les abro otro paréntesis, porque les digo que no hay un manual, en ningún convento se ha hecho un manual, o se hizo un manual, o se conoció un manual de cómo debía ser una maestra de novicias. Entonces podía ser, por un lado, o súper disciplinada, y entonces tienes que hacer esto, y luego las maltrataban un montón, y las humillaban y las ponían a hacer cosas que no debían, pero que las tenían que hacer, digamos, para humillarlas. Y por el otro lado, había maestras de novicias que eran súper cariñosas y que pensaban que ellas debían sustituir a la madre, ¿no? Entonces ellas se comportaban como la mamá de la novicia, y la orientaban, la llevaban, ¿no? La iban encaminando, pues, con una relación afectiva, ¿no? Más que disciplinaria. Entonces también existen esas dos vertientes en los testimonios de algunas de las monjas, que a algunas les tocaban unas maestras de novicias que eran de veras lo más horrible que les podía tocar, ¿no? Una, les digo, que decía que estaba toda llagada del cuerpo, ¿no? Por los maltratos que le daba la maestra de novicias, y a otras recuerdan a su maestra de novicias con mucho cariño porque era muy afectuosa con ellas. Y sí, ¿no? También existía esa equiparación con su madre misma, ¿no? Que las trataba bien y las cuidaba y las quería, etcétera, ¿no? Después del Concilio de Trento, que es del 16, hay un cambio en las prácticas de la oración, y entonces lo que se les pide a las novicias es hacer esta oración interna, una oración interior, y una meditación sobre lo que implica ser monja, entrar al convento, su profesión, todo lo que va a hacer a partir de que tome el velo. Entonces se les invita a hacer eso y se vuelve una práctica, ¿no? Ya a partir del 17. Y entonces, durante el noviciado se esperaba que ellas desarrollaran, pues, virtudes que se pretendían apetecibles para una monja, que es la humildad, el desapego, empezando, les digo, en algunos lugares por su familia, luego la continencia y la obediencia, ¿no? Eso era lo que se esperaba que una monja a lo largo del noviciado pudiera desarrollar. Luego, como ya les había comentado, la novicia debía saber y escribir, sabía leer y escribir. Entonces les hacían un examen. Algunas cuentan así que, híjole, pues yo medio sabía escribir y medio sabía leer, y entonces pasé de panzazo el examen que me hicieron sobre eso. Pero luego, cuando existía algún fallo en el noviciado, tenían que perfeccionarse en esas artes, ¿no? En el arte de leer y de escribir. Les digo, tenían que aprender latín porque la misa así lo requería. Y entonces, digamos, el noviciado servía para eso, ¿no? Y como les comenté, pues también podía durar de 1 a 2 años. El noviciado, eso dependía también de la maestra de novicias, ¿no? Ella las iba revisando, y al final del noviciado, la maestra de novicias ya tenía una opinión y mandaba un reporte aprobando o rechazando la solicitud. En el caso de aprobar, digamos, les voy a enseñar qué pasaba si aprobaban la solicitud. En el caso del rechazo de la solicitud, se podía armar la guerra entre la novicia y el convento, porque el ser rechazada de un convento, les decía, era una vergüenza para ti, para tu familia y para toda tu descendencia, porque pues significa que habías fallado en algo, y entonces pues tenías que salir por la puerta chica. En algunos casos
había conflictos internos entre la maestra de novicias y la novicia o cuestiones familiares, y entonces en el convento se volvía el escenario donde se peleaban, y en algunas ocasiones pues había como ajustes de cuentas ahí y rechazaban a la chica. Hay un caso en el que la novicia se queja, o sea, la que no aceptan en el convento, se queja con el provincial, se queja con el obispo, el asunto llega hasta el virrey, ¿no? Porque dice que fueron injustas con ella al no aceptarla. Entonces, realmente podía llegar a ser un momento de mucha tensión para ellas, contar con el rechazo de la comunidad, ¿no? Porque les digo, todo el tiempo hay un escrutinio de parte de las monjas de ver si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, etcétera, ¿no? En caso de que las aprobaran, pues el siguiente paso era que la comunidad de las monjas, pero las de velo negro, también daban su opinión sobre la novicia, ¿no? Entonces, si era favorable, sería el paso. Les digo, en algunos momentos estas novicias podían contar con el apoyo de sus familias, o sea, podían tener hermanas o primas dentro del convento, y entonces eso significaba que tenía mujeres que la apoyaran dentro del convento y siempre le daban su apoyo. En caso de que no tuviera familiares, podía contar con el apoyo del confesor, pero si ni la familia ni el confesor le daban su apoyo, ya tenía muchísimo más difícil el asunto, porque era ella sola contra el resto del convento. Y les digo, si no llegaba a agradarles, si no le gustaba a algún miembro de la comunidad, pues seguramente provocaba el rechazo de la novicia, ¿no? Cuando contaba con todos los apoyos, en los conventos había un libro de ingresos, y en ocasiones el ingreso de una novicia que iba a ser una futura monja estaba aparejado a la muerte de alguna monja. Se han hecho cálculos más o menos en algunos conventos de los que se tienen datos por estos libros, porque no en todos se conservan los libros de ingresos, y a veces ingresaba una novicia al año, ¿no? Entonces, pues el hecho de que se hiciera monja no dependía de que alguna llegara a fallecer, y es como, digamos, se abría el cupo. Cuando había conventos que tenían muchísimos, o sea, que había una sobrepoblación, hay vicarios que llegan a expresar su preocupación sobre eso, y pues era un problema exclusivo de los conventos de Calzadas, porque pues tenían sirvientas protegidas, visitas y demás, y entonces estaban todas metidas ahí en el convento y eran demasiadas, ¿no? Pero en los otros casos no era así, pues más o menos les digo, se hace un cálculo de que entraba una monja al año, ¿no? Una novicia al año, y a unos 2 años se hacía monja, ¿no? Entonces, pues digamos, se moría una y entonces era que abrían el cupo para aceptar a otra, ¿no? Entonces así más o menos iban haciendo monjas, y luego ya que iban sorteando todos estos eventos, y si la madre de la maestra de novicias aprobaba la solicitud, la comunidad aceptaba la solicitud, venía la fiesta de la profesión de la monja, ¿no? En estos casos, la profesión de la monja y el entrar como novicia, la fiesta era muy parecida, ¿eh? Realmente aquí lo que varía son los votos que va a hacer, pero es muy parecida a la fiesta, y la profesión es concebida pues como el matrimonio místico con Dios, ¿no? Con Cristo, fundamentalmente. Y como les decía, había monjas de velo blanco, que son las novicias, y las monjas de velo negro, que además el velo negro es por el marido ausente, ¿no? Porque Cristo finalmente está muerto y algún día resucitará. Y entonces, les digo, la ceremonia era muy parecida a lo que se hacía previo a ser novicia, y luego cuando eras novicia, la maestra de novicias daba su recomendación, en este caso favorable, y luego la novicia, así como cuando pretendía ingresar al convento, tenía que presentar de nueva cuenta una solicitud para tomar el velo negro. Luego las monjas de velo negro votaban a favor o en contra. Cuando votaban a favor de la novicia, se aprobaba la solicitud y se pedía permiso al arzobispo o al obispo, y una vez que daba su autorización, ¿no? Pasaba el asunto al vicario de las monjas, que mandaba a 2 eclesiásticos a la novicia que confirmaran su voluntad de profesar, ¿no? Y entonces de esto se hacía un documento notarial, o sea, para dar testimonio fe y testimonio público, digamos,
de que ella no estaba siendo forzada, no la habían amenazado, no tenía miedo, ni mucho menos, ¿no? Porque luego hubo monjas que llegaron a profesar, pero hubo ahí algunos casos que ya que habían profesado, pues ellas decían que nunca habían querido ser monjas, ¿no? Entonces empezaba un pleito para poder salir de ahí. Entonces, digamos, un poco para curarse en salud, mandaban a estas figuras, ¿no? Para que le tomaran digamos, confesión firmada que ellas estaban profesando por libre albedrío. Luego de esto, ahí me equivoqué, pero tenía que hacer su testamento, ¿no? Ya que el hecho de profesar se consideraba como una muerte simbólica y ingresaban a otra vida totalmente distinta. Entonces ellas tenían que hacer el testamento. Generalmente el testamento pues incluía dejarle sus propiedades o bienes al convento, ¿no? A la iglesia, y ahí abro un paréntesis porque en algunos casos, cuando las familias eran muy pudientes, dejaban muy en claro qué le tocaba a cada hijo o hija, ¿no? O sea, que al hijo mayor le vamos a dejar esto, al hijo menor esto, a las hijas que entren al convento les vamos a dejar esto, pero en algunos casos llegaba a ocurrir que las familias no dejaban establecido o no dejaban en claro qué le iban a dar a cada miembro de la familia. Entonces, cuando la monja hacía el testamento y llegaba la hora de que el convento tomara posesión de eso, podía llegar el hermano y decir, no, momento, eso es mío. Y entonces empezaba un litigio con el convento por las propiedades que se supone se le habían quedado a la hermana que se había hecho monja, ¿no? Entonces, digamos, se hacía el testamento, podía ocurrir eso, pero si no ocurría, finalmente ella hacía sus votos. ¿Cuáles eran los votos que hacía una monja? El de castidad, que era la pureza en cuerpo y alma. Y todo esto estaba anclado en la virginidad, ¿no? Por eso era muy importante que fueran vírgenes. En el caso de las viudas, además de que las recibían con otra canción que se llamaba Ven mi elegida, o sea que la canción era totalmente distinta con la que recibían a las viudas que se hacían monjas, también el ritual era totalmente distinto. Pero digamos, todas estas que iban cumpliendo con los requisitos deseables para ser monjas, tenían que tener la castidad, que era esta pureza de cuerpo y alma, y por supuesto anclada en la virginidad. La otra es la clausura, tenían que hacer un voto de clausura, que esto era entrar en la conciencia de que renunciaban a esta vida extraconventual y aceptaban a vivir a perpetuidad en el convento y ser sepultadas en él, ¿no? O sea que todas eran enterradas, al rato les digo dónde enterraban a las monjas. La obediencia, esto significaba que debían renunciar a su propia voluntad y aceptar la subordinación total a las autoridades, fuera la madre superiora, fuera el vicario, fuera el arzobispo. Ellas tenían que renunciar a tener libre albedrío y aceptar lo que las autoridades le dijesen, ¿no? Y luego está el voto de pobreza, que ya vimos que es el asunto de la pobreza, pues en algunos conventos era también entrecomillado, ¿no? Porque, digamos, las descalzas sí hacían un voto de pobreza, sí se lo tomaban en serio, compartían las celdas, compartían el refectorio, compartían muchas cosas. En cambio, las calzadas, pues eso, tenían sus celdas privadas y hacían otras cosas. En la pobreza, el voto de pobreza era una renuncia al disfrute personal de bienes, pero había excepciones, ¿no? Entonces, la monja podía escribirle al arzobispo y entonces me puede dejar tener unos libritos aquí que son bienes personales, ¿no? Y entonces, claro, te puedo dejar tener tus libritos ahí. Y entonces así se iban cumpliendo las excepciones, ¿no? No en todos los conventos ocurría, pero sí llegaba a ocurrir. Yo creo que todos conocemos estos cuadros de las famosas monjas coronadas. Creo que todos los hemos llegado a ver alguna vez en nuestra vida. ¿Sí los ubican? ¿Sí? Todos ubican a las monjas coronadas. ¿Sí? Bueno, hacia el siglo XVII se sabe que, digamos, los cuadros eran muchísimo más sencillos, ¿no? Es hacia el XVIII que empieza como toda esta ornamentación hacia las monjas. Al principio lo que se les daba era una vela y un crucifijo, o una vela y la imagen del niño Jesús, era lo que se les entregaba, ¿no? Cuando ingresaban al convento después de pronunciar sus votos, ¿no? En el momento de pronunciar sus votos, previo a esto, volvió a ocurrir lo mismo, ¿eh? Les compraban un traje nuevo, que también se podían gastar hasta entre 3,000, 4,000 pesos para el traje nuevo, para la música, para los fuegos pirotécnicos, porque él tomaba profesión, daba sus votos y en la noche
la familia, si era muy pudiente, tenía que dar fuegos pirotécnicos que las monjas veían desde el claustro, y la gente de afuera lo veía desde la calle, ¿no? Y entonces eso pues dependía de la familia que la hija hubiera profesado. Si tenían mucho dinero, también daban un espectáculo así. Entonces era un dineral, ¿no? O sea que, digamos, solo de los vestuarios, más o menos, les digo, se han hecho cálculos para ingresar como novicia y para ingresar ya como monja, eran como entre 2,000, 3,000 pesos, más toda la fiestecita, unos 1,200 pesos más, y luego ellas tenían que pagar la tela con la que se les hacía el hábito, la tela con la que se les hacía, digamos, con lo que tendían su cama, y todo lo que iban a utilizar de primera instancia cuando ingresaban al convento, todo lo tenía que cubrir la familia. Entonces también eso estaba como entre 1,200, 1,500, 2,000 pesos. A eso súmenle la dote. Entonces realmente meter a tu hija en un convento no era nada barato, o sea, eran como unos 10,000, 12,000 pesos que te gastabas en todo el ritual de que tu hija se convirtiera en monja, y las dotes de 4,000 pesos ya se consideraban dotes muy caras, ¿no? Entonces, y luego pues las familias emocionadas, algunas por este evento, mandaban a hacer cuadros de sus hijas previo o a que tomaran los votos, ¿no? Entonces estos cuadros que de las monjas coronadas que vemos son esos cuadros donde ya están a punto de tomar los votos o ya tomaron los votos, y esta es toda la ornamentación. Les digo, al principio eran cuadros realmente muy sencillos y la forma en la que ellas se vestían era muy sencilla, una corona de flores, muy sencilla, su crucifijo y la vela o el niño Jesús, pero hacia el siglo XVIII se van haciendo pues más ornamentadas, ¿no? Y entonces estas coronas que ustedes ven son de flores, pero las flores eran de cera, que también es todo un arte, ¿no? Hay escuelas, digamos, prácticas que se dedican a enseñar estos artes. Con la cera se hacían las flores, ¿no? Todavía hay muchas iglesias donde hay, digamos, en algunos pueblos hay lugares donde todavía hay gente que de oficio se dedica justamente a hacer esto, ¿no? Hacen las velas y les van adornando con flores que están hechas también de la misma cera. Todas estas adornos que ven de la corona eran flores hechas con cera, también las que estaban en la veladora que llevaban, y la otra cosa es que llevaban un niño Jesús, en algunos casos llevaban un relicario o llevaban algo importante. Entonces estos cuadros se van haciendo más comunes hacia el siglo XVIII, ¿no? Toda esta ornamentación que conocemos como las monjas coronadas son más del siglo XVIII, pero son este evento justo, ¿no? Cuando ellas hacen profesión de sus votos, ¿no? Cuando ya se hacen monjas. Entonces, estos cuadros pertenecen a ese momento de la vida de las monjas. Luego ya que ingresaban a un mundo totalmente diferente al que habían conocido, y dentro de los conventos pues había un gobierno, los conventos también había una burocracia dentro de ellos, y podemos dividirlo en dos. Había una participación masculina dentro de los conventos y luego estaba la participación totalmente femenina. La participación masculina era hacia afuera del convento, ellos no tenían participación al interior del claustro, todo era hacia afuera, y el primero era el vicario. Que el vicario, cada obispado tenía un vicario que se encargaba de la supervisión de las actividades del convento, era el guía espiritual del convento. En el caso de las órdenes mendicantes también tenían alguien que se encargaba, ¿no?, de sus conventos, de los conventos que estaban a su cargo. Ellos revisaban las actividades de las monjas, y entonces ellos tenían que hacer visitas de vez en cuando, ¿no?, para ver si todo estaba bien, si todo estaba marchando bien. Esa era la figura masculina, la primera figura masculina que tenían los conventos. Y la otra, que es súper importante, era el administrador encargado de recaudar los ingresos, hipotecas, préstamos, rentas que tenía el convento. Era elegido tanto por el episcopado como por las monjas, pero la elección sí tenía que ver con, recaía en una persona que tuviera un amplio reconocimiento dentro de la sociedad y que pudiera rendir además un informe anual, porque él llevaba las finanzas. Entonces tenía que dar, esa frase me gusta mucho, fianzas llenas, legas y abonadas, ¿no? Esto significaba que tenía que contar con, en estos casos de los conventos, con 2 comerciantes que lo apoyaran. Es decir, el administrador no podía ser una persona pobre, y si él llegaba a fallar en la administración de los dineros del convento, los comerciantes tenían que responder por él. Ellos tenían que pagar
si llegaba a encontrarse algún fallo. Sí llegaron a ocurrir que algunos administradores administraban súper mal los negocios de las monjas y entonces prácticamente las llevaban a la ruina, ¿no? Hay casos en que las monjas mismas se tienen que poner a trabajar para poder sacar adelante las finanzas del convento porque el administrador era pésimo. En caso de que el faltante fuera muy pequeño, el arzobispo cubría el dinero, ¿no? Entonces, pero sí necesitaba alguien que, digamos, le diera el respaldo al administrador. Luego, ya el gobierno al interior del convento, correspondía totalmente a las mujeres, ¿no? Entonces ahí era el grupo de las mujeres las que se organizaban para darle la vida diaria al convento y entonces, claro, estamos en una sociedad que tiene una estructura jerárquica, entonces el convento no va a ser una excepción y el primer lugar, el puesto más alto va a ser el de la abadesa, es la figura máxima, es la autoridad tanto espiritual como social del convento, es la responsable del gobierno y es ella quien le responde a las autoridades masculinas, ¿no? Tanto al administrador como al vicario o como al obispo. Las monjas le deben obediencia. Cada vez que una abadesa tomaba el puesto de abadesa, la sentaban al centro del coro y entonces pasaba cada monja y le besaba la mano, ¿no? En señal de obediencia a la monja. Y bueno, a este puesto se accedía tras años de servicio. Había casos muy excepcionales donde la abadesa llegaba pues joven, digamos, pero eso tenía que ver con presiones sociales y políticas que, digamos, el escenario era el convento, pero se medían muchas fuerzas afuera, ¿no? También era la encargada de revisar los presupuestos y controlar los gastos. Se elegía por medio de una votación democrática. Ahora explico por qué democrática, entre las monjas de velo negro, las novicias y las de velo blanco no tenían derecho a la votación, solo era la comunidad de las que ya habían profesado, y para ser abadesa debía obtener 2/3 partes de los votos. Era ratificada por los prelados, por el arzobispo, ahí se daba la ratificación de la monja y llegaba a durar un trienio y tenía derecho a reelegirse, pero lo que se ha visto con muchas de las abadesas de los conventos era, y entonces duró 15 años de abadesa, duró 17 años de abadesa, duró 18 años de abadesa, ¿no? Porque se van prolongando, ¿no? Entonces, el ser o no abadesa sí dependía de la habilidad política que tenía la persona que se postulaba para ese puesto, ¿no? La elección de abadesa permitía la entrada de elementos masculinos al convento, o sea que, digamos, había toda una ceremonia con el asunto de la elección de abadesa, y entonces el cortejo masculino, entre otras cosas, se componía del prelado, 2 testigos y un notario, que llegaba a dar fe y testimonio de la elección de abadesa, que se cumplieran todos los requisitos, pero una elección de abadesa podía aceptar el infierno dentro del convento, porque en el momento en el que una abadesa salía, empezaba el cotillo entre las monjas, ¿no? Y entonces, ¿tú por quién vas a votar? Entonces, ¿pero quién serán las candidatas? Y entonces las fuerzas de muchas familias se medían en la elección de una abadesa, todo empezaba al interior y luego hacia afuera ellas iban tratando de mover, digamos, ahora sí que los delicados hilos del poder que podían tener hacia afuera, que podían ejercer presión para que se nombrara a una o a otra, ¿no? Entonces, estaba como en este trabajo de convencimiento. Ya les había comentado que tenía una amiga que decía que las concepcionistas se peleaban y fundaban otro convento, ¿no? Pues una elección de abadesa podía ser el escenario de un conflicto muchísimo, muy, muy grande dentro del convento, porque les digo, es una cuestión social, la elección de abadesa, y podía implicar cuestiones políticas al interior del convento, ¿no? Entonces se podía desatar el infierno entre las esposas de Cristo en la elección de abadesa. Luego hacia abajo hay otros 2 puestos muy importantes después de la abadesa, que es la vicaria, que es la mano derecha de la abadesa, y además en caso de que la abadesa llegara a morir súbitamente, era quien la sustituía, ¿no? Entonces, y pues estaban las consejeras o definidoras, que pues era un grupo de monjas ya con edad muy avanzada, que funcionaban como un consejo y confidente de la madre abadesa, ¿no? Entonces la reunía junto a la vicaria y ellas eran las que le iban dando opiniones y le ayudaban a tomar decisiones
sobre el buen gobierno conventual. Y ya de ahí tenemos una serie de puestos que las monjas estaban obligadas a desempeñar, ¿no? Y que vamos a ver a continuación. Además, hay unos puestos súper bonitos. La portera mayor y sus asistentes. Como bien lo dice su nombre, la portera se encargaba de la portería, que la portería es el espacio, digamos, es un espacio muy importante porque está, es la conexión del interior y el exterior, ¿no? Del convento. Entonces, la portería podía permanecer abierta unas horas por la mañana, unas horas por la tarde, dependiendo del tamaño del convento, variaban las dimensiones de la portería, o sea, si el convento era pequeño, era muy pequeña la portería, si era muy grande, podía abarcar muchísimo mayor espacio y dependiendo de eso también el número de asistentes que estaban ahí en la portería ayudando a la portera mayor. En esos espacios de la portería se recibía en el convento a los confesores, a los abogados del convento, a los comerciantes, a los familiares. De pronto era un trajín en la parte de la portería porque había muchísima gente. Entonces la portera pues no se daba abasto y necesitaba asistentes que estuvieran allí vigilando el buen orden, ¿no? Algunas de las asistentes con las que contaba la portera mayor eran muy bonitas. Una eran las escuchas, que las escuchas eran como las encargadas de la protección del peligro del exterior, es decir, cuando una de las monjas llegaba y recibía una visita, entonces las escuchas estaban ahí prudentemente colocadas, escuchando lo que se estaba hablando y vigilando que no se hablaran cosas de más o que no se dijeran cosas que no fueran apropiadas para una monja, ¿no? Entonces ellas estaban siempre ahí vigilando, les digo, entre más grande el convento, más grande era la portería, más grande era el número de gente que se recibía en la portería y entonces, claro, las escuchas estaban ahí todo el tiempo viendo qué era lo que pasaba. En el convento de San Jerónimo, las escuchas también tenían además una figura que se llamaba la correctora de confesionario. Ella, su trabajo era sentarse, o sea, llegaba el confesor, ellas anunciaban al confesor de la monja, llegaba la monja a confesarse, el confesor se sentaba la monja en el confesionario y ella estaba ahí sentada escuchando que la confesión se llevara de manera correcta, que no hubiera cosas extrañas en la confesión. Les digo que luego el confesionario se prestaba para los solicitantes, ¿no? Que era este crimen que cometían algunos curas, ¿no? De solicitar favores sexuales, no solo a las monjas, también a otras mujeres. Entonces, en San Jerónimo existía esa figura, como en algunos otros conventos, la correctora de confesionario. Entonces, si ella se percataba de que algo no estaba ocurriendo de forma adecuada, tenía y estaba obligada a denunciar ese tipo de actividades, ¿no? Pero su trabajo era estar ahí, escuchando y viendo que todo funcionara muy bien, ¿no? Luego está la madre tornera, que además había varias torneras, también, insisto, depende del convento, del tamaño del convento, podían existir hasta 3 madres torneras, que era la encargada del torno. El torno yo creo que lo han visto en algunas iglesias que todavía conservan el torno porque estaban unidos a un convento, ¿no? Es esta ventanita giratoria, ¿no? En la que se introducían al convento productos, correspondencia, mercancía, que además este torno permanecía abierto cuando la portería estaba cerrada, ¿no? Entonces también es el otro lugar muy importante que es el acceso al interior y al exterior del claustro. Entonces la madre tornera estaba encomendada de vigilar y procurar que se cumpliera el perfecto aislamiento de las monjas, que no entraran cosas que no debían entrar, ¿no? Y ella podía tener ayudantes también, ¿no? La madre tornera podría tener ayudantes, pero solo la madre tornera podía hacer girar el torno, ¿no? O sea, las otras no tenían derecho a eso, solo la madre tornera cuando había muchas monjas. Luego estaban las sacristanas, que su trabajo era mantener limpios y en buenas condiciones todos los utensilios requeridos para la misa y también se encargaban del arreglo de los altares. Insisto, las monjas eran las que iban desempeñando estos puestos. Muchas veces estos puestos se otorgaban dependiendo de la antigüedad que tuvieran las monjas, ¿no? O sea que digamos, estos protocolos para ellas son muy importantes, entonces a mayor antigüedad, mayores derechos dentro del convento, entonces las sacristanas son otros puestos que van a tener ahí los conventos, y luego estarán las vicarias, que ellas serán las encargadas del desarrollo puntual de las ceremonias religiosas, y cuando se hacía la oración diaria, ellas también eran las encargadas de que la oración diaria se hiciera de manera correcta. Esas serán las vicarias, y luego estarán las correctoras del oficio divino. Estas serán encargadas
de los coros en que las religiosas se reunían para orar y presidían las misas. Luego están las maestras de novicias, que ya les platiqué un poquito de ellas. Ellas les enseñaban la regla del convento, les enseñaban la disciplina a las monjas. Y luego estaba la refilotera, esa me gusta mucho porque además era la encargada de limpiar el refectorio y la vajilla. Cuando había sirvientas, las coordinaba, las sirvientas que atendían a las religiosas, la refilotera la que coordinaba a todas las sirvientas, ¿no? Que atendían la vida religiosa, y ella era la encargada del refectorio y la vajilla. Luego estaba la depositaria, que estos puestos son importantes, digamos, porque, entre otras cosas, ellas se encargaban del dinero de las monjas, ellas administraban el dinero de las monjas, ya fuera para sus gastos personales o para los gastos conventuales. Eran las encargadas de una de las llaves de la caja comunal. Generalmente, digamos, yo lo sé para otros gremios como la universidad tenía una caja con 3 llaves, que era el archivo, ¿no? Ahí depositaban toda la documentación importante de la universidad y tenía 3 llaves. Una la tenía el rector, otra la tenía el maestrescuela y otra la tenía el secretario, y cuando se debía abrir el archivo tenían que entrar los 3 con cada uno su llave y abrir la caja, ¿no? En este caso también las monjas tenían una caja y la depositaria tenía una de las llaves para abrir esa caja. Luego estaba la provisora, que en el convento de San Jerónimo también se encargaba como de la caja chica del convento, ¿no? Con esa caja chica pues se solventaban los gastos menores de las monjas. Luego estaba la procuradora, que en el convento de Santa Rosa de Puebla se encargaba del gasto diario para las comidas, ¿no? Estos puestos, digamos, que son como las contadoras de los conventos, y eran muy importantes porque hay libros que se conocen de la contabilidad de los conventos, no de todos, pero sí hay libros que se conocen, y en esos se iban consignando las cuentas. Al final del año se cotejaba tanto con los prelados como el administrador del convento, y entonces si se descubría que había algún déficit, alguien tenía que solventar ese gasto, ya fuera el administrador. Si eran pequeños lo hacían las monjas o el obispo, ¿no? Pero esos libros lo que demuestran en algunos casos era que las monjas eran muy cuidadosas, porque además era un oficio que tenían que ir aprendiendo sobre la marcha. Nadie les enseñaba a llevar un libro de cuentas. Ellas, si se encargaban de estos puestos que tenían que ver con la economía del convento, tenían que ir aprendiendo. Entonces algunas lo hacían muy bien y los libros son muy claros y uno puede reconstruir ahí todas las cuentas de un convento, pero había otras que eran unas desorganizadas y que realmente eran terribles. Y entonces la importancia de que supieran llevar los libros no solo radicaba en el asunto económico, sino que, como les comentaba, para el caso de la universidad, tenían que resguardar los títulos de propiedad. Entonces, si de pronto a alguien les heredaba una propiedad y ellas tenían el título y lo perdían, podía ser que se perdiera la propiedad también, ¿no? Y entonces se perdía el usufructo de esa propiedad. Entonces era muy importante que llevaran en buen orden, digamos, todos los papeles que estaban a su cargo. Otro de los puestos que había dentro del convento eran las roperas, ¿no? Que en los conventos grandes eran las encargadas de lavar los hábitos de las monjas. Estaba la maestra de mozas, que ya ven que en los conventos había mujeres que estaban a cargo de las monjas, que no necesariamente tenían los hábitos, y entonces ellas se encargaban de impartirles estos conocimientos básicos a todas estas mozas que estaban dentro del convento, ¿no? Luego estaban las obreras son muy bonitas porque además ellas se encargaban de supervisar a los trabajadores. Si el convento necesitaba remodelación o se estaba haciendo una construcción dentro del convento, estas monjas eran las encargadas de supervisar todo el trabajo. Estaban también las celadoras, que eran las que cerraban las puertas de los dormitorios, y también vigilaban que hubiera un silencio absoluto en el convento después de que se cerraban, ¿no? Finalmente están las enfermeras, que pues su nombre lo dice, eran las encargadas del cuidado de las monjas enfermas. Recuerden que también hay conventos que van a ser hospitales, entonces esa es, digamos, otra historia. Hacia el interior del convento también hay unas que se dedican a cuidar a las monjas que estaban enfermas. Ellas revisaban los medicamentos, se encargaban de la limpieza de las camas, de la enfermería. Eran las que tenían los tratos con el médico y con el farmacéutico que les daba los medicamentos.
Esas eran las enfermeras, y luego en algunos conventos estaba la figura de la boticaria, que era la que se encargaba de administrarle los medicamentos a las monjas enfermas. No todos tenían boticaria, por supuesto, pero podía ocurrir, ¿no? Ya una vez que ingresaba a la vida conventual, aquí les muestro las horas canónicas de 2 conventos, el de Santa María de Gracia en Guadalajara y un convento concepcionista de la Ciudad de México. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o pregunta o comentario que quieran hacer? ¿Todo Yo bien? sí, una duda rápida. Sí. Otra duda mía. Este chiste que hace usted con su amiga, donde dice que las monjas se salen y forman otro convento, ahora ya razono y me pregunto, ¿cómo es que lo llegaban a hacer? Si se supone que para hacer un convento se necesita muchísimo dinero, ¿cómo es que ellas solitas llegaban a formar otros conventos? Lo primero es que, como les comentaba, la mayoría de ellas son parte de la élite, ¿no? Entonces, al ser miembros de las élites, pues era hablar con tus familiares, ¿no? O sea, finalmente te conseguías a otras 2, 3 hijas bien, y es como se escindían, ¿no? Entonces, en la planeación de ese convento tenían que convencer a sus familias para que dotaran de un solar, dotaran de casas, etcétera, para la construcción de los conventos, ¿no? Entonces, en las concepcionistas lo vemos a cada rato. Pues les decía, pues había momentos muy tensos, como les enseñé en las primeras sesiones, entre la fundación de un convento y otro, podían pasar hasta 10 años cuando se trataba de una sola ciudad, o hasta 20, ¿no? Entonces decía, pues, unas se aguantaban 10 años soportando a la otra, pero ya desde muy pronto se veían las diferencias y empezaban, ¿no? Seguramente pues a confabularse con otras para poder salirse, ¿no? Pero en eso tenías que tener una vinculación al exterior, ¿no? Digamos, sí había como una vigilancia muy extrema, pero su trabajo, digamos, era convencer a los familiares de ellas para que pudieran dar el dinero suficiente para ir, para poder fundar otro convento, ¿no? Y en algunos casos, pues también las autoridades decidían apoyarlas, ¿no? Y permitir la fundación de un convento diferente. Entonces, también de ahí recibían apoyo, ¿no? Pero les digo, las monjas eran muy habilidosas, ¿no? O sea, no eran, digamos, insisto, cuando una mujer decidía ser monja, podía desarrollar sus habilidades políticas y sociales al interior del convento, porque, por ejemplo, llegar a ser madre abadesa implicaba mucha política detrás, que, digamos, se los he contado aquí someramente, pero había mucha política detrás, ¿no? Porque había que convencer no solo a las que estaban adentro del convento, sino a quien estaba afuera para recibir el apoyo. Y lo mismo hacían cuando se escindían, ¿no? Cuando alguna de ellas decidía formar un convento distinto, su trabajo era convencer a mucha gente para que pudiera darles el apoyo necesario para poder salir y fundar un nuevo convento, ¿no? Entonces, hay mucha política detrás de la fundación de un convento. La siguiente sesión que hablemos sobre escritura femenina, les voy a mostrar el texto de una de las fundadoras de Jesús María, y ahí se ve toda la serie de autoridades que tienen que intervenir en la fundación de un convento, y ellas eran las encargadas de convencer a esas personas, ¿no? Entonces, pues bajita la mano estaban ahí convenciendo a quien tuvieran que convencer. No sé si esto resuelve un poco la... Sí, es como lo que decías hace unas clases, que para que una mujer tenga poder, es ir meterse a un convento. Sí, lo estoy razonando ahora. Y pues no sé, me llama la atención de manera curiosa, porque está cambiando mi imagen que tenía sobre las monjas. Las imaginaba como mujeres piadosas, devotas al Señor, y adentro hacían como, no sé, cosas de monjas, rezar, no hablar, pero veo que todo es muy distinto, estaba muy ciego en este tema. Es que sí, digamos, todos tenemos como una imagen de las monjas, pero ya cuando uno empieza a estudiar la vida cotidiana, esa será otra la historia, ¿no? Les digo, el momento de la elección de una abadesa se podía de verdad desatar el infierno
dentro del convento, porque empezaban, ¿no? El cotilleo así, discretamente de, ¿y tú por quién vas a votar? Y entonces ahí se desataba, eh, pues, toda la política que podía ejercer una monja eh, que quería ser abadesa, ¿no? Les traía esto porque estas son las horas canónicas de dos conventos distintos, el de Santa María de Gracia en Guadalajara y un convento concepcionista, y entonces, como lo comentamos también en sesiones pasadas, la vida de la ciudad y de las monjas iba marcada por toda esta actividad conventual que tenían que realizar. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en Santa María de Gracia, se despertaban a las 4 de la mañana, 4:30, hacían la oración mental, a las 5 había rezos de prima y tercia, a las 6:30 el desayuno, rezaban la sexta y la nona con misa y rezo del rosario, y luego de 9 a 12 hacían trabajo de mediodía, luego de 12 a 1:30 el almuerzo y lecturas espirituales, luego de 1:30 a 2:30 había como un periodo de descanso, de 2:30 a 3 rezos de vísperas y completas, luego de 3 a 5 trabajos de obligaciones conventuales. Ahora les explico un poco lo de las obligaciones conventuales. De 5 a 5:30 la colación y lecturas espirituales, de 5:30 a 8 el descanso, de 8 a 8:30 los rezos de laudes y la disciplina comunitaria, que eso lo hacían una vez a la semana, ¿eh? Y luego de 8:30 a 10 la cena en las celdas, y a las 10 de la noche se retiraban, era el retiro nocturno. Estos trabajos y obligaciones conventuales, a pesar de que había sirvientas, se supone que todas las monjas estaban obligadas a barrer, a limpiar, a cuidar del espacio conventual. Entonces, digamos, a mí eso también me genera como algunas inquietudes, ¿no? Del lado del convento concepcionista, tenemos que se levantaban a las 5 de la mañana en algunos casos, luego a las 5:30 empezaban con los rezos de prima, tercia, sexta y nona, las lecciones espirituales y una media hora de oración mental y la misa conventual. A las 10 empezaban los rezos de laudes y las lecciones espirituales, de las 12 a la 1 había comida y se cerraba el convento a todo contacto del mundo exterior. Luego de 2:30 a las 3 venían los rezos de vísperas y completas, a las 6 los rezos de maitines, luego a las 8 venía la cena, el rezo de responsorios de difuntos y oraciones por las almas del purgatorio, etcétera. Entonces, les digo, también estaban obligadas a trabajos como limpiar y demás, y entonces mi pregunta es, ¿y entonces a qué horas escribían? O sea, ¿en qué momento tenían tiempo para escribir y hacer grandes obras, ¿no? Entonces, yo la verdad es que sí cuestiono esto de que todas tenían que barrer y entonces todas tenían que limpiar y todas tenían que hacerse cargo de estas actividades cotidianas dentro del convento, porque entonces, ¿en qué momento del día tenían tiempo para estar leyendo y para hacer sus cosas personales? No sé qué piensen ustedes. Pues de 10 a 12. Y ya tenían 2 horas al día. Pero bueno, los de las Jerónimas y estos sí tenían otro tipo de dinámica seguramente, ¿no? Los de la gente acomodada, digamos. Sí, seguramente, o sea que digo, a pesar de que muchos sugieren que, o sea, que tenían sirvientas, pero que las monjas tenían que hacerse cargo, pues yo digo, no creo que, o sea, yo quiero ver que, digo, yo misma lo pienso, ¿no? Cuando estoy en mi casa y digo, es que tengo que hacer la comida, pues me tengo que parar y así, tengo que suspender lo que estoy haciendo, porque es que nadie me va a venir a cocinar. Claro, a menos que esté aquí mi marido que le gusta cocinar, y entonces cuando él está, pues yo como a mis horas porque él hace, pero se encarga, pues, o sea, él hace eso, pero, y es cuando tengo más tiempo, pero si no, es que yo tengo que suspender lo que estoy haciendo, esté leyendo, esté haciendo, para poder realizar esa otra actividad, o la limpieza, ¿no? Tengo que suspender lo que esté haciendo para realizar esa otra actividad. Entonces, por más que hay algunas que insisten en que todas colaboraban y que todas lo hacían porque era parte de su trabajo, como monjas, pues yo la verdad es que lo dudo mucho, ¿no? O sea, que las sirvientas seguramente eran las que se encargaban de todo eso, y esos grandes momentos que les quedaban libres, pues era lo que invertían para poder hacer, pues eso, ¿no? Sus vidas y escribir obras y hacer sus visiones y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Me permiten un momentito? No, no me tardo nada. Sí, sí, claro, claro.
perdón, entonces les digo, yo sí creo que, pues sí, estos grandes conventos de superlujo, pues las monjas tendrían muchos tiempos libres, ¿no? A pesar de que cumplían con todos estos horarios, tendrían muchísimo más tiempo libre para poder hacer otras actividades, ¿no? Luego pasamos a un tema que ya habíamos quedado, que íbamos a ver un poco, que eran las ceremonias. A ver si me da tiempo de echármelas todas. Si no, por lo menos algunas. Estas ceremonias de la vida cotidiana, una de las primeras grandes ceremonias a las que se hacían las monjas era, como ya les conté, el ingreso como novicia o como monja, ¿no? Estos eran esos grandes, digamos, esto que acabamos de ver, que era el cotidiano, o sea, diario ellas hacían esas actividades, se paraban a las 4 o a las 5 de la mañana y a las 10 terminaba su vida, digamos, dentro del convento. Esos momentos, esa cotidianidad se rompía en el momento en el que una mujer decidía ingresar a un convento como novicia o ya como monja, ¿no? Entonces, como ya les conté, había toda una fiesta alrededor, toda una organización para poder recibir a la nueva novicia, a la nueva monja, como les comenté, se dedicaban a cantar, ¿no? Ellas cantaban para recibir a la monja, la acompañaban, o a la novicia, la acompañaban, y en la noche, dependiendo, como les había comentado, de la calidad de la familia, o sea, si era una familia muy pudiente y muy alta, entonces había fuegos pirotécnicos, ¿no? Por la noche, que hablaban mucho de la familia, ¿no? Que además esto le dejaba en claro a la población en general quién había entrado o quién había ingresado al convento, ¿no? Era un mensaje muy claro, porque no cualquiera se podía dar ese lujo, ¿no? De tener fuegos pirotécnicos porque su hija ingresara como novicia o como monja al convento, ¿no? Entonces, preparar todo este ceremonial para recibir a una nueva novicia, a una nueva monja, era algo que rompía la vida cotidiana de el grueso de las monjas. Y luego estaba otro evento que, digamos, terminaba por cerrar la vida de una monja, que también era muy importante, que eran las pompas fúnebres. Cuando una monja moría, también era un evento muy importante, se le daba la misma atención que el ingreso, ¿no? O sea, había todo un ritual para despedir a una monja, el cuerpo era vestido y se tendía en la capilla. Esta imagen que ustedes están viendo es el cuadro que es sobre una monja muerta, tiene su corona de flores, ¿no? Entonces el cuerpo era arreglado y en ese momento el sacerdote podía ingresar al coro para bendecir el cuerpo y la tumba de la monja, ¿no? La comunidad entonces empezaba a entonar salmos y leía pasajes de la Biblia, ¿no? Cualquiera de las dos cosas las podía hacer, y todas, absolutamente todas las monjas eran enterradas en el coro de el convento, o sea que las iban apilando una sobre otra, las osamentas. En el caso de que ya no hubiera espacio, las exhumaban las osamentas para ir haciendo mayor espacio, pero todas eran enterradas en el coro. El coro es el espacio, es un espacio muy importante, o sea que literalmente ellas están rezando, llevando su vida arriba de sus antecesoras, ¿no? Literalmente, porque están encima de las tumbas del resto de sus compañeras. Y hacia el siglo XVII lo que sabemos es que todo las pompas fúnebres de una monja se convierte en un evento público, ¿no? Entonces, a ese evento van a asistir, que se imaginen, dependiendo de quién se había muerto, era las personas que iban a asistir. Piensen que estamos en una sociedad para la cual el ritual es muy importante y conservar el ritual es muy importante. Y por el otro lado, estamos en una sociedad que está estamentada. Entonces, yo he estudiado en otros casos, porque lo hice para el caso de la universidad, el maestro de ceremonias. Era muy importante saber la calidad y la dignidad de cada persona que asistía. O sea, tú no podías poner al virrey por encima del arzobispo en ciertos eventos. Entonces, dependiendo del evento, se tenía que colocar a todas las personas que asistían de acuerdo a su dignidad. Entonces, si el maestro de ceremonias fallaba en eso, era la vergüenza para toda la comunidad, ¿no? O sea, porque no podías fallar en eso. Y en el caso de las monjas, cuando una monja fallecía, también
se presentaban los principales de la sociedad, los vecinos, les digo, dependiendo de quién se había muerto, había momentos en que el obispo llegaba a pagar el entierro de la monja o asistían, ¿no?, a las misas, porque además llegaban a hacer misas, dependía si la familia era muy pudiente, se hacía una misa para, digamos, para el público, y entonces se encendían velas, centenares de velas, había repique de campanas que anunciaba la muerte de la monja y que además resultaban en una invitación para que la gente de fuera pudiera rezar por la monja que acababa de fallecer. Y les digo, se hacía una misa en honor de la monja si la familia a la que pertenecía esta monja era pudiente, y entonces a esa misa podía asistir el arzobispo, el obispo, el ayuntamiento de la Ciudad de México, dependiendo de la familia, ¿no? Entonces era un evento muy, muy importante porque se le despedía con la misma dignidad con la que ingresaba al convento, pero además lo que sabemos es que, al igual que su ingreso, el salir del convento, esta conclusión de su vida como monja, se le daba además de la misma importancia, pero era otro despliegue de esta vida mundana, ¿no? Mientras durante todo su periodo en el convento siguió las normas del convento, en estos dos eventos se podía hacer un despliegue de mundanidad del que quisieran, ¿no? Entonces, había muchos movimientos en torno a la muerte de la monja. Todos sabemos dónde está ubicado el coro, o cuando les digo el coro, en algunos casos no saben. Digo, ¿Coro como el coro griego? ¿Cómo? ¿El coro como coro griego? No. El coro es un espacio físico. Aquí les traje una imagen del coro, de un coro, para que sepan. Han entrado algunas iglesias que justamente tenían conventos y que hasta el fondo de la iglesia está como un enrejado que se ve un espacio, ese es el coro justamente, ¿no? Entonces esta es una imagen, este es un cuadro que está en el Museo del Prado, que me gustó mucho para ejemplificar justamente el asunto del coro, porque además, digamos, también es el otro espacio con acceso al exterior, digamos, las monjas no las puedes ver, pero sabes que están ahí detrás. Y hace unos años una profesora, la misma que tenía la tía monja, nos contaba que durante el tiempo que estuvo en España, siempre le llamó mucho la atención que sus compañeros, porque ella estudió el doctorado allá, pero los compañeros de la universidad, cuando se ponían muy borrachos y luego empezaban a sentir culpa por haberse puesto borrachos, iban al convento de las monjas y entonces estaban allá en el coro, ¿no? Pues obviamente del otro lado, y empezaban ahí a confesarles sus penas y lloraban y demás, ¿no? Entonces, que en muchos casos y en muchos lugares ocurría así, que todavía, por lo menos en algunos lugares ocurría esto, ¿no? Donde había monjas enclaustradas que ocupaban este espacio del coro en el momento en el que estaban rezando. Había gente que iba ahí y entonces les contaban, empezaban a hablar y empezaban a llorar y tenían como un momento catártico ahí del otro lado del coro. Y lo que les comentaba es que justamente las monjas que fallecían eran enterradas en este espacio, entonces pues por eso les digo, estaban encima de sus predecesoras, ¿no? Estaban aquí en este espacio. Era el mismo donde estaban las osamentas de las fundadoras o de las monjas que habían fallecido a lo largo del tiempo que llevaba de existencia el convento, ¿no? Entonces este es el coro de un convento, para quien no tenía claro qué era. Y luego, por ejemplo, les digo que los conventos dependían del calendario litúrgico. En el caso de las Jerónimas de Puebla, les decía que Rosalba Loreto las ha estudiado y ella nos ofrece una visión interesante sobre los conventos. Decía que en San Jerónimo de Puebla, que este es el convento, todavía existe, digamos, la iglesia, les digo, salió un poquito dañada en el terremoto del 2017, pero creo que ya se puede visitar algunas partes de este convento, y entonces en total pues había como una cantidad de 27 fiestas diferentes que tenían que celebrar las monjas, o sea, que ellas lo organizaban. Entre ellas estaba la Cuaresma, Navidad, la Asunción de la Virgen. La Asunción de la Virgen se va a volver muy importante hacia el siglo XVII, porque en el siglo XVII empieza otra vez todo un debate sobre la
pureza de la Virgen María, y entonces en eso las órdenes nunca tuvieron empacho en ponerse bravas en ese asunto, y empieza toda un discurso sobre la asunción de la Virgen. De hecho, hay algunos conventos de monjas ya en el 17 que esa era otra cosa que las obligaban a jurar, que creían en la virginidad, y que la Virgen había ascendido al cielo en cuerpo y alma, etcétera. Otra fiesta era la de Corpus Christi, y en el caso de las Jerónimas de Puebla era San Pedro y San Pablo, obviamente San Jerónimo, el Santiago Apóstol, y así, ¿no? Una cantidad de fiestas que se dividían en dos, ¿no? En algunos momentos se hacía una misa que era para el público, para que la gente pudiera participar, digamos, de esta fiesta, pero al interior del convento ocurría otra cosa. Y entonces, al interior del convento, las monjas realizaban una procesión para algunos de estas fiestas, y las procesiones eran presididas por una monja que llevaba el aceite y agua bendita, la cual rociaba con un hisopo, y luego las otras monjas llevaban velas, la sacristana cargaba el crucifijo, y entre cantos caminaban por una ruta trazada, ¿no? Al interior del convento, y para cerrar el cortejo estaba la abadesa. Este asunto de echar agua bendita era bendecir partes del convento, ¿no? Bendecir el claustro, que además alguien lo ve como un empoderamiento por parte de las monjas, porque esto era una cuestión que hacían los curas, ¿no? Los sacerdotes eran los que llevaban a cabo esta actividad, y en ese momento las monjas cobraban otro valor y otra importancia dentro de su propio convento, y entonces la que iba al frente iba bendiciendo, ¿no? No solo iba echando agua bendita, sino iba bendiciendo los espacios, ¿no? Entonces ellas, digamos, arrebataban esa actividad masculina para dárselo a sus propias fiestas, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una cosa que hacía. Y hay quien menciona que todos estos rituales que llevaban las monjas a cabo, pues tenían una teatralidad, ¿no? Porque cada ceremonia había un movimiento, había un significado, tenía un mensaje, ¿no? Que a quien lo veía le quedaba muy claro que, digamos, era una cuestión de respeto, de sumisión, de espiritualidad, ¿no? Había una teatralidad en cada evento que se llevaba a cabo, como el que van a ver a continuación. Uno de los eventos más importantes que podía llegar a tener un convento era la recepción de un obispo o de un arzobispo. Que están ustedes viendo aquí es Bizarrón y Eguiarreta, que es obispo. La recepción del obispo también era otra cosa que rompía la vida cotidiana de las monjas, y que no ocurría. Se supone que cada obispo tenía que hacer una visita por lo menos una vez al año a los conventos que estaban bajo su jurisdicción. Cuando no era muy importante, ellos mandaban representantes, no necesariamente asistían, pero cuando asistían había que hacer toda una fiesta. Entonces, lo primero que hacían las monjas era mandar repicar las campanas, ¿no? Empezaban a repicar las campanas anunciando que el obispo se iba a presentar. Los capellanes conventuales y el mayordomo se vestían con capas y gorros para recibir al prelado. Ellos se ponían en la puerta de la iglesia para poder recibirlo, y entonces en la puerta de la iglesia se extendía una alfombra, ¿no? Para poder recibir al obispo o al arzobispo. Allí estaban los capellanes, el mayordomo, y entonces en el altar mayor, el altar principal, se colocaba otro altar que además era portátil, o sea que se podía mover, que era más pequeño, y se adornaba con cortinas, paños, el baldaquín y una cruz. ¿Sabemos qué es el baldaquín? ¿Sí? ¿Sí? Horacio, ¿tú No, sí yo sabes? no. ¿No? Bueno, les traje uno para que más o menos este es el baldaquín, ¿no? Entonces había unos que eran portátiles, se movían y se podían quitar. Sí, imagínense el despliegue que esto implicaba, ¿no? Para las monjas, poder hacer toda esta actividad. Y entonces, una vez que estaban eso, el capellán mayor acompañado de otros capellanes, recibía al obispo en la puerta de la iglesia, y tras besarle la mano, ¿no? Porque además le besaba la mano, le entregaba el hisopo, que también besaba, ¿no? También sabemos que es un hisopo. Si no sabemos que es un hisopo, también les traje uno. Todos conocemos esta cosa que está aquí. El hisopo es la cosita esta con la que aventaban el agua, ¿no? Este es el hisopo.
Entonces, les digo, el capellán le besaba la mano al obispo, luego besaba el hisopo y entonces ya podía entrar el arzobispo, se arrodillaba y entonces era incensado con 3 movimientos, ¿no? Y después de esto besaba la cruz que tenían ahí y la comitiva lo acompañaba por el camino, era acompañado con el canto de las religiosas y la música del órgano y se dirigía al altar mayor donde el prelado besaba de nuevo la cruz, ¿no? Entonces imagínense todo ese ritual acompañado de el cántico de las religiosas. Por eso les digo, es muy importante que las monjas supieran cantar, que las monjas supieran tocar el órgano, que supieran tocar algún instrumento, porque cada cosa que se hacía al interior del convento iba acompañado de música, ¿no? Entonces recibir al obispo era tan importante que mientras él iba avanzando, las monjas empezaban a cantar, ¿no? Después de esto, de darle la bienvenida a todas las personas, pues procedía a explicar las razones de su visita. Les digo, no siempre iba a visitar a los conventos que estaban bajo su jurisdicción y cuando lo hacía, pues generalmente era para revisar que estuvieran cumpliendo con las reglas y con las normas, y a veces era por la elección de abadesa, ¿no? Entonces en ocasiones podía presentarse al convento y la visita, cuando era una inspección regular, el arzobispo ingresaba a la portería, que además la portería pues era adornada, era arreglada con el más esmerado decoro. Esto lo que significaba lo más esmerado del decoro, les digo, pues estamos en una sociedad estamentada, estamos en una sociedad que tiene que cumplir con ciertos protocolos, entonces había que ponerle cojines, había que ponerle papel, había que ponerle cosas que él iba a necesitar, pero que iban acorde a su dignidad, ¿no? Entonces cualquier fallo, cualquier mínimo fallo en eso podía meter en aprietos al convento, ¿no? Porque implicaba que no conocían bien el protocolo. Entonces, una vez que lo recibían ahí en el coro, las monjas estaban formaditas, todas portaban vela y besaban su mano y se arrodillaban ante él en un acto de reverencia, ¿no? Terminado todo este protocolo, el arzobispo se acomodaba en un sitio dentro del coro, que además era un lugar decorado con almohadones, y les digo con todo el decoro, es decir, tenía almohadones, tenía papel, tenía velas, tenía todo lo que él iba a necesitar para su visita alrededor, y se acomodaba, y luego pues ya una vez acomodado allí, se ofrecía una pequeña comida, ¿no? Para que mientras que las religiosas cantaban y tocaban el órgano, ¿no? Entonces, les digo, es todo un ritual alrededor de la recepción del obispo. Una vez que se terminaba esta pequeña comida que le ofrecían al obispo dentro del coro, bueno, insiste, la música era muy importante dentro de todo este ceremonial, y una vez que concluía esto, ya se retiraban cada uno de ellos a su lugar, ¿no? Entonces ese era el momento en el que el obispo podía acceder a un espacio que estaba vedado generalmente, ¿no? Para la parte masculina. Ese es, digamos, una de las ceremonias muy importantes que tenían que organizar las monjas y que lo tenían que hacer. Y les digo, la otra era la elección de abadesa, que la elección de abadesa también es un asunto muy importante porque les digo, podía desatar lo que fuera dentro, al interior del convento. Entonces, todo empezaba con 15 días antes, se le avisaba al obispo, al arzobispo, que se requería una nueva elección de abadesa y entonces se le solicitaba, entre otras cosas, que absolviera a la abadesa saliente de sus responsabilidades y de los errores que pudiera llegar a haber cometido a lo largo de su periodo, y finalmente se le pedía que presidiera la nueva elección. Les digo, a veces podía ir el arzobispo, a veces podía no asistir, y cuando asistía había que tomar las providencias necesarias. Entonces eso era 15 días antes, luego unos días previos a la elección, el arzobispo o el obispo mandaba visitas secretas para revisar, ¿no? Informes o quejas sobre el convento, sobre todo en cuestiones de la regla del convento, si se cumplía o no. Entonces, en ese momento se escuchaba, ¿no? Porque también, pues, estaban las candidatas, las posibles elecciones como abades, entonces se escuchaba todo lo que se tenía que decir en ese momento, y luego había un momento de entrevistas, ¿no? De manera privada, los prelados tenían un listado de monjas
que las monjas que podían votar, o sea, las de velo negro, y además esa lista era por orden de antigüedad. Les digo, eso es muy importante, o sea, no podías meter a una que llevaba un año, aún y cuando su familia fuera muy importante, la antigüedad era muy importante dentro de todo este listado, y entonces por antigüedad las iban desde la más antigua hasta la más reciente, así las iban entrevistando de forma privada, preguntándoles su opinión, ¿no? Y pues todo lo que se requería saber para la elección. El día de elección repicaban las campanas, ¿no? Y los horarios que vimos, ¿no? Estos rezos que se hacían a lo largo del día, se iban ajustando de acuerdo a las necesidades del ceremonial que implicaba elegir a una nueva abadesa. Luego los capellanes recibían al prelado y lo acompañaban al altar mayor, y el cual estaba iluminado y decorado, ¿no? Estaba iluminado con una serie de velas y decorado. Entonces el capellán conducía una misa dedicada al Espíritu Santo, y después de esto se realizaba una visita, ¿no? Al tabernáculo, y el cual se abrían otros altares, el confesionario, la sacristía, eran espacios, digamos, que permanecían cerrados en cierto momento. Ese día, el día de la elección de la abadesa, se abrían para ver que todo estuviera normal, digamos, para que se viera que todo estaba correspondiente al culto, ¿no? Entonces, al terminar, digamos, de visitar estos lugares, se quitaban los adornos blancos, porque además eran blancos, se quitaban los adornos y se cambiaban por unos negros. El prelado también se quitaba la vestimenta blanca y se ponían unas negras, y empezaban a orar por los obispos, por los patronos del convento y por las monjas fallecidas. Una vez que se concluía la oración, se despojaba de las prendas negras, se arrodillaban y entonaban el Veni Creator, y después de esto, concluido el canto, el prelado se instalaba afuera del coro, desde donde presenciaba la elección. El coro, estas rejas, que si tenían algún espacio, digamos, que se pudiera ver, se cerraban con cortinas, y entonces se llevaba a cabo la votación. Les digo, la votación se solicitaba a las monjas que pues procedían de forma sabia, y entonces a través de una abertura en la pared, las monjas iban depositando sus votos. Al terminar de la elección, se quemaban las papeletas y se corrían las cortinas del coro y se tañían las campanas en señal de que ya se había elegido una nueva abadesa. Entonces el prelado solicitaba la presencia de la abadesa electa, le preguntaba si aceptaba su cargo, y las monjas entonaban un Te Deum, y luego la nueva abadesa, como ya les había comentado, se sentaba en el centro del coro, extendía la mano y recibía el beso de todas las monjas. También ellas iban pasando por orden de antigüedad, le iban besando en señal de lealtad, y entonces al terminar esto, el prelado, como su comitiva, podían visitar el claustro, ¿no? Que también es otro momento muy importante donde, digamos, las figuras masculinas tenían ingreso al claustro, podían ingresar, podían inspeccionar los espacios comunes, y al terminar esto podían recibir un refrigerio. No, ya son 7:15, entonces creo que ya no me va a dar tiempo de ver las otras ceremonias, que si quieren vemos la siguiente, porque hay otras también muy importantes que hay que revisar, que son los momentos en los que se va rompiendo, digamos, la regla del convento, ¿no? Que es ese momento en el que se permite la entrada. Les digo, el de la abadesa era muy importante porque podía ingresar, podía hacer la inspección el arzobispo, podía ver que todo se estuviera cumpliendo conforme a la regla del claustro, y al final le ofrecían, ¿no? Una pequeña comida, ¿no? También al obispo y a toda la comitiva que iba con él, que podían ser el prelado o algunas otras figuras masculinas que ingresaban al convento, y entonces podían convivir ahí dentro del claustro con las monjas, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna duda o pregunta o comentario. Tenían una vida muy movida estas monjas. Pues sí, la verdad sí, La o verdad, sea que... sí. O sea, aburrirse, no tenían tiempo de hacerlo, ¿eh? No, porque además les digo, o sea que dependiendo del calendario litúrgico iban haciendo fiestas, ¿no? Y entonces siempre
participaban u organizaban las fiestas, ¿no? En todo caso, y si bien había algo que se hacía al exterior, al interior siempre había algún evento, ¿no? Entonces, les digo, esta vida rutinaria de levantarse a las 4 y maitines y laudes y demás, se rompía, ¿no? Cuando todos estos rezos se tenían que ir adaptando a estas ceremonias que se hacían de acuerdo a las fiestas que se llevaban a cabo, ¿no? Entonces sí, pues sí llevaban una vida bastante movida. Y les digo, estos rituales son muy importantes, ¿no? Para esta sociedad, esta ritualidad y cumplir con cada punto del ritual es muy, muy importante, ¿no? Por eso se habla de esa teatralidad que exigían, ¿no? Porque y eran todos los eventos, en todos los gremios importantes había una ritualidad que era necesario cumplir y que era importante saber quién era quién y a quién se le iba a dar el lugar, ¿no? Les digo, los maestros de ceremonia cobraban lo que se les pegaba la gana, porque eran los encargados de llevar a cabo el protocolo de estas instituciones, entonces tenían que saber que dependiendo del evento, por ejemplo, si asistía el virrey y el arzobispo, dependiendo de la calidad del evento, era quien se sentaba primero. Si tenía que ver con una cuestión de la iglesia, primero iba el arzobispo y luego iba el virrey. Pero si era una ceremonia que era más con un aspecto civil, primero iba el virrey y luego iba el arzobispo, pero eso lo tenía que saber, lo debía tener muy claro el maestro de ceremonias o quien se encargaba de esos protocolos, no lo debía tener muy claro, porque pues una mala, o sea, si sentabas mal a un personaje podía ocasionar la ruina de ese gremio, de esa institución, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, si les está sirviendo todo lo que están aprendiendo sobre los conventos, porque sobre todo lo importante es que yo creo que sí hay que ver de manera distinta los conventos, ¿no? Los conventos de monjas, sobre todo porque, digo, aparte de que se está estudiando el trabajo de una monja, son lugares, insisto, que se vuelven realmente no solo centros de convivencia, sino centros intelectuales, ¿no? Para cada una de estas mujeres que va ingresando a uno de estos conventos, ¿no? Porque les digo, saber escribir y leer ya era un paso adelante, ¿no? Y de pronto aprendían latín y entonces había algunas que aprendían griego y podían tener, en estas pequeñas excepciones podían leer esto, podían tener sus libros, podían tener otras cosas, iba haciendo el cambio, ¿no? Totalmente de una comunidad a otra. No Ya, por último, ya no hablaré más hoy. No, pregunta todo lo que quieras porque creo que me gusta ese proceso de reflexión que estás llevando a cabo cada paso que estamos dando. Pues todo lo que nos diste hoy estuvo muy interesante. Comprendí mucho más sobre las monjas y los conventos y que estoy creciendo mi conocimiento sobre ellas, pero no dejo de sentirme un poco, esto ya es muy personal, no sé por qué lo comparto, pero me estoy sintiendo triste por saber cómo es que funcionaban los conventos. Quizá por la idea que tengo de una religión acogedora, donde puedes ir a ella para sentirte bien. Pensar que estas mujeres solamente podían acceder a todo lo que podía ofrecer un convento era si tenían una buena familia, si eran de dinero, porque estoy pensando en las mujeres indígenas que quizá tuvieran la aspiración de convertirse en monja, pues me parece como que están muy lejos de poder llegar ahí, o estuvieron muy lejos de poder llegar allí, porque no tenían el capital de poder hacerlo, como Sor Juana, nieta de españoles, chica adinerada, se inventó un convento para estudiar y ser la mujer que llegó a ser, pero sí me parece un poco triste. A lo mejor al rato mañana, la próxima clase nos dices, no, sí, había monjas indígenas, pero por ahora en las imágenes que hemos visto, todas son blancas. No hay monjas morenas con rasgos indígenas, todas son blancas privilegiadas. Entonces, pensar en que los textos de ellas son como los textos de las personas ricas, así me pone como, veo como que siempre ha habido una diferencia entre las clases sociales, incluso en la iglesia, que se supone que mientras más fieles tenga, mejor, pues también está como esta separación de solamente serás
un fiel seguidor mío si tienes el dinero suficiente para entrar acá. Y no sé, tengo muchas conexiones con el teatro actualmente y quiénes son las personas que estamos representando hoy día en el teatro, quiénes son los escritores que montamos, quiénes son los directores. Entonces, eso, las instituciones de teatro, ¿por qué son así? Porque todos son blancos. Eh, No, ahí sí no, no es, eso no es cierto. no hay morenos. No, por supuesto. El teatro Digo, está no, llena de gente morena, entre los directores, entre todo mundo. Nada más asómate al colegio. bueno, Tenemos sí, todos pero los colores, en el colegio, ¿cuántos están siendo un Diego de Río o un David Gaitán? pero ¿cuántos hay que también tienen esos lugares que no tienen las características que dices? Pues desde donde yo percibo actualmente el teatro, es una ola de gente blanca haciendo teatro y es donde se está yendo. Veo pocos morenos en el teatro. Y este chico, este actor de la CNT, Uriel, Adrián, un chico moreno de la ENAT, es parte del movimiento Morenos Teatro, algo así, para que haya más visibilidad de gente morena en el teatro. Y pues nada, perdón, ya me fui muy lejos, pero sí, disfruté mucho la clase de hoy, aprendí bastante. Yo solo quiero comentar que Corpus Christi, que ya se hace hacia el 18, es un convento para indígenas, ¿no? O sea, sí, de pronto sí, en la Ciudad de México decían hacer un convento exclusivamente para mujeres indígenas, que es Corpus Christi, ¿no? Uno de los tantos Corpus Christi que hay, es un convento exclusivamente para indígenas, ¿no? Entonces lo abren justamente con esa finalidad. El primer convento de Querétaro lo patrocina un indígena que además tiene mucho dinero y su hija es una madre abadesa. Claro, es un caso muy excepcional porque después de ella pues ya ninguna monja indígena volvió a ingresar, ¿no? No volvió a ver. Pero Corpus Christi sí es un convento para indígenas y luego hay un montón de excepciones, ¿no? O sea que, digamos, empieza a haber un montón de excepciones al interior de los conventos y entonces empieza a haber mujeres indígenas, que eso les enoja mucho, ¿no? O sea, que de pronto sí hay prelados a los que les enoja un montón, pero si cumplen con los requisitos y luego hay un montón de excepciones que pueden hacer. También ya lo vimos, ¿no? Ay, pues es hija natural, pues sí, pero pues ahí con un paguito se puede arreglar la cosa, ¿no? El defecto de nacimiento, como le llamaban ellos, ¿no? Entonces empiezan a hacer un montón de excepciones y empiezan a ingresar, ¿no? Aunque no quieran. Entonces, sí, si bien es cierto que la mayoría pues sí, son blancas, privilegiadas. También es cierto que hay un momento en que pues deciden hacer un convento exclusivamente para mujeres indígenas, ¿no? Entonces, ellas también están contempladas en esa otra parte. Y sí, estamos, les digo, en una sociedad total y absolutamente estamentada, ¿no? O sea, los estamentos son muy claros, quién forma parte de ese estamento y entonces eso se va a romper después, ¿no? Algunos estamentos, porque seguimos en una sociedad que también tiene, pues clasista, pero digamos en esta sociedad todavía más grave la separación entre un estamento y otro, ¿no? Pero sí, pues por el momento hay otras que, porque además los cuadros, tengo que decir que hay algunos que falseaban las imágenes, ¿eh? O sea, que el Photoshop no crean que es actual, ¿eh? O No, sea, que los filtros no crean que son actuales. Enrique VIII se la hicieron, ¿no? En el siglo XVIII le mandan el retrato de una de las mujeres con las que se casó, y Diana entonces le de mandan, y entonces la mandan súper bonita, ¿no? Y entonces ya cuando llega, descubre que, no, o sea, tenía todos los filtros de embellecimiento habidos y puede haber en el retrato, y entonces cuando llega y la ve, pues sí se casa y ya, acto seguido se divorcia de ella, ¿no? Porque pues, así es. le dieron, La repudia. le dieron gato por liebre, o sea, realmente lo engañaron, sí, o sea, que Instagram antes de Instagram, exactamente, Seneca, sí, o sea, que los cuadros también suelen engañarse, porque además, pues estos cuadros tratan de dar una imagen y una idea muy clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, les digo, conozco porque es un caso que ha sido muy sonado, el de Vicente Guerrero, tenía ascendencia africana, era muy claro, ¿no? Por las representaciones y pues hay algunas que pues está muy blanqueadito, ¿no? El Vicente Guerrero.
o el caso de Morelos, ¿no? También era afrodescendiente y entonces, pues el acta de nacimiento dice que era español, ¿no? O sea, omitan totalmente esa información, porque además pagan por ello, ¿no? Entonces, pues una cosa es la imagen y otra cosa es la realidad, ¿no? Pero les digo, sí, las familias pudientes son las que van haciendo esta costumbre de hacer los cuadros de sus hijas, ¿no? Al momento de tomar los hábitos, ¿no? Entonces son ellos los que están ahí. Que hay monjas que no aceptan, ¿eh? Hay hijas que dicen, no, yo no quiero el cuadro, a mí no, no, porque ellas pues sí tienen muy claro que entran a un oficio que tiene que ver con la humildad, entonces no aceptan que les hagan estos cuadros y este despliegue de opulencia, ¿no? Que significa tener un cuadro con tu hija así, no sé. No sé si tienen alguna otra. Hay un libro que tú me recomendaste hace mucho tiempo, Alejandra, bueno, hace mucho tiempo, hace tiempo que me diste clase en el SUA, que trata todos estos temas de manera absolutamente ejemplar, que es el de Edward Muir, que se llama Ritmo y Claro. representación en la Europa moderna. Sí, sí, sí. Y justo para establecer este tipo de conexiones entre lo representado y su representación, es un libro que a mí me funciona, ay, me estoy ahogando, me funciona muy bien siempre. Sí, porque además también habla de la ritualidad y de la importancia de los rituales, ¿no? Porque los rituales tienen una función dentro de la sociedad y entonces la réplica de estos rituales continuamente le ayudan a la sociedad que también coloca a cada quien en su sitio, ¿no? Entonces es muy importante en ese sentido, pues creo que estaré en alguna biblioteca, yo lo por ahí tengo. lo tendré completo. ¿Tú lo tienes? Ah, pues Yo lo estaría tengo. Si padre. quieres un día fotocopiarlo, yo lo tengo. Igual si alguien de aquí necesita una copia de ese libro, realmente es un libro ejemplar. Yo lo estoy usando ahorita para mi doctorado y casi es mi texto clave para explicar la literatura y la espectacularidad de la segunda mitad del 17. Vaya, se ha convertido en el Chanok de mi tesis. Está muy bien. Pues si quieren, ya la siguiente sesión terminamos de ver todas estas ceremonias en las que participaban activamente las monjas que organizaban, que era el momento en el que se rompían digamos, este misterio que había alrededor del claustro, y empezamos con un tema que me parece sumamente importante tratar, que es el de la escritura conventual, ¿no? Creo que es muy importante porque veremos que hay una variedad de escritos de las monjas y que además el contenido de los escritos es muy interesante, ¿no? Sobre todo aquellas que se vuelven cronistas de sus propios conventos, las que se vuelven que hacen sus autobiografías, porque además esa información que nos van dando, hay cosas que yo les he ido contando que he sacado justamente de las biografías de estas monjas, ¿no? Que las he ido ahí retomando, que no les quiero saturar porque quiero que las veamos justamente en esta escritura, porque son ellas las que cuentan los pleitos entre ellas, que unas no estaban de acuerdo, que la abadesa, ¿no? Los chismes, estas escrituras que algunas hacen sobre que no las aceptaron y entonces fueron y se pelearon, porque además hay que entender una cosa muy clara, ellas, digamos, dentro de la estructura jerárquica tienen un lugar y ya vimos que dependen del arzobispo o del obispo, según sea el caso, ¿no? Pero cuando algunas no llegaban a estar de acuerdo con alguna decisión tomada, sí se ponían, digamos, al brinco y entonces recurrían a figuras como el virrey, ¿no? O sea, para que el virrey definiera, porque al final también eran súbditas del rey, ellas también se definían a sí mismas como súbditas del rey, y entonces ante un desacuerdo con el vicario o el arzobispo o el obispo, iban ante el virrey a declarar sus inconformidades, y si el virrey llegaba a no tomar una resolución, se iban, o sea, le escribían al rey, ¿no? Así, de plano. Entonces, eran de armas tomar algunas, ¿no? Y entonces eso es muy interesante porque van haciendo una serie de escritos muy interesantes. No todo se conservó, pero lo que se pudo conservar es muy interesante, ¿no? Les digo, estos libros de cuentas que algunas llevaban tan bien, eran también muy interesantes porque ahí vamos viendo lo que se gastaban y cómo lo gastaban. Hay una abadesa a la que a su salida le arman un
cuento ahí larguísimo, porque no había comprado suficiente harina para el pan de las monjas, y entonces las monjas, cuando llegan en estas visitas secretas a preguntarles, se quejan porque no les daba pan suficiente, ¿no? Y entonces siempre tenían hambre y pues claro, se quejan, ¿no? Aprovechan y es el momento. Y entonces luego le hacen unas cuentas, o sea, tiene que rendir cuentas de la abadesa, y entonces le empiezan a preguntar por la harina, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la harina ahí? ¿Por qué no se gastaron el dinero de la harina? Y entonces, pero eso lo podemos ver a través de estos libros y de estos escritos que tienen las monjas, ¿no? Entonces, les digo, ahora se los he contado un poquito de estos testimonios que he leído, pero les dedicaremos un espacio muy, muy pertinente la siguiente. Termino con las ceremonias, y entonces empezamos con la escritura conventual, si les parece bien. ¿Sí? Muy Bueno, bien. pues yo me despido el día de hoy. Fue un placer. Gracias, Alejandra. No, El gracias a placer es ustedes. nuestro. Gracias a ustedes. Cuídense mucho y nos estamos viendo el siguiente martes. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.